Si te percatas, en el texto número 2 hay una pregunta. Y la pregunta versa sobre cuál es la idea medular del texto. ¿A qué se refiere, profesor? Disculpa, con la idea medular, la idea principal, lo más importante. Profesor, disculpe, ¿podría hablarme un poquito más sobre la idea principal? Por supuesto. Veamos. Sigamos hablando de la estructura interna de un texto. Ya hemos hablado del tema. Ahora vamos a hablar sobre la idea principal. A ver, ¿qué es lo más resaltante de la idea principal, queridos jóvenes? La idea principal es la más importante de la lectura. Recuerden que todo texto es un conjunto jerarquizado de ideas. Entonces, de esas ideas, la más importante es la idea principal. Alrededor de ella orbitan las otras ideas. A esas ideas se le llama ideas secundarias. Profesor, una consulta. ¿Qué función cumple una idea secundaria? Complementar la idea principal, ejemplificar, sustentar la idea principal entre alguna de las funciones que cumplen las ideas secundarias. Pero regresemos a nuestro tema, que vendría a ser la idea principal. Repito, es la idea más importante de la lectura. O puede estar de manera implícita o explícita dentro del texto. Discúlpame, profesor, en eso se parece mucho al tema. Correcto, joven alumno. Cuando la idea es explícita, significa que la podemos subrayar, la podemos ubicar en cualquier parte del texto. Qué interesante. A ver, joven alumno, te planteo una pregunta. Cuando la idea principal se ubica al inicio de la lectura, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le damos a un texto cuando la idea principal está ubicada al inicio de la lectura? A ver, ¿alguno de los participantes podría contestar esa pregunta? Bien, ¿cuál sería la respuesta? Sería un texto de carácter que analizante o deductivo, cuando la idea principal está al inicio. Si continuamos trabajando la ubicación de la idea principal, creo que si te pregunto, ¿cómo se llama un texto cuando está ubicada la idea principal en la parte final de la lectura? ¿Cuál sería tu respuesta, joven alumno? ¿La tienes? La respuesta sería que sintetizante. Una respuesta sería que sintetizante. Muy bien, muy bien. Ahí estoy viendo la participación de ustedes, jóvenes. Muy bien. A ver, el premio mayor, ¿ah? El premio mayor. ¿Cómo se llamaría al texto que tiene como idea principal una inferencia? Significa que la idea principal es implícita. A ver, jóvenes, ¿cuál sería tu respuesta? Sintetizante. Vamos. Sintetizante. Deductivo. Braulio, decide cuál sería tu respuesta. Señores, cuando la idea principal es una inferencia, está implícita, no la puedes subrayar, se dice que el texto es paralelo. Jóvenes, acuérdense de eso. Cuando la idea principal es implícita, es un texto paralelo. Ojo, que también se le llama texto paralelo a aquel texto donde la idea principal se repite al inicio, al centro y al final de la lectura. Ojo con eso, ¿correcto? Dos ideas de textos paralelos. Cuando la
idea principal se repite al inicio, al centro y al final de la lectura, o también cuando la idea principal es una inferencia. Continuemos, mis queridos jóvenes. Continuemos, mis queridos jóvenes. A ver, veamos. ¿Qué más puedo hablar sobre la idea principal? Que la idea principal contiene al tema o asunto tratado. Significa que cuando la vamos a redactar, en la redacción de la idea principal, yo voy a poder identificar al tema de la lectura. Es como el resumen de la lectura. Excelente, esto es muy importante. No sé si te acuerdas, querido joven, que hay algún tipo de preguntas como ¿qué se sintetiza de la lectura? ¿O cuál de las alternativas resume mejor la lectura? Un tip para poder contestar de manera idónea ese tipo de preguntas es simple. Revisemos las alternativas y ubica en cuál de esas alternativas se encuentra la idea principal. ¿Correcto? Esa es la mejor forma para responder este tipo de preguntas que muchas veces en el examen de admisión suele complicar al joven. Continuamos. Es como la opinión del autor de lo que se dice en el texto. Profesor, disculpa, yo tengo un poquito de experiencia y cuando yo veo es como la opinión del autor, inmediatamente me viene a la mente, ¿qué cosa? La tesis. Excelente, es la tesis lo que me debe de venir a la mente. ¿Y qué es la tesis? Es la opinión del autor sobre un tema. Entonces ya sabemos que la tesis funciona como la idea principal. Continuemos, jóvenes. Es una oración, también llamada sintagma verbal. ¿Y por qué se le llama sintagma verbal? Porque el núcleo de la oración es un verbo. No es como el sintagma nominal, donde el núcleo de la oración era el sustantivo. Acá el núcleo de la oración es el verbo. Continuemos. A diferencia del tema que expresa, que expone, que no afirma ni niega nada, la idea principal sí afirma o niega algo expresado en la lectura. Bien, ya habíamos calentado cuerpo con estas preguntas. Puede ubicarse al inicio, al medio o al final. ¿Correcto? Al inicio se llama texto analizante, al final se llama texto sintetizante, al medio se le llama texto centrado. Pero ojo, hay dos textos que no se están tomando en cuenta acá. ¿Qué los quería expresar? La pregunta sería para ustedes, jóvenes alumnos. Cuando la idea principal, escúchame bien, está ubicada al inicio y se repite con otras palabras, se parafrasea en la parte final de la lectura, ¿cómo se llama ese tipo de texto? A ver, tengo la primera respuesta. Vamos a ver. A ver, no puedo ver la participación del joven. A ver. Encuadrado, muy bien, excelente. Es un texto encuadrado. Está bien también lo que me dice Ruth. En el caso de Ruth, que me dice deductivo-inductivo, sería al revés, sería sintetizante, analizante o inductivo-deductivo. ¿Correcto, Ruth? Muchísimas gracias. Anthony, muchísimas gracias. Bien por tu respuesta. Excelente. Ojo, y para poder hallar la idea principal, nos debemos plantear la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién se habla? ¿Y qué es lo que se sostiene al respecto? Por ende, es importante siempre hallar el tema. Ahora, una vez que hemos revisado esto, ¿te parece bien si pasamos a la aplicación? Revisamos el texto 2. Es muy interesante, estimado, es muy interesante. Necesito que lo revises y te des cuenta que es un texto
analógico comparativo. ¿Sí? ¿Te percatas las primeras líneas? ¿Qué es lo que te está diciendo? En las primeras líneas te habla sobre la verdad. Ojo, ¿qué te quieren decir de la verdad? Esto es importante que lo revisemos. Dice, lo que es cierto absolutamente en sí. La verdad es una, idéntica a sí misma, cualesquiera que sean los seres que la perciban, hombres, monstruos, ángeles o dioses. Si me doy cuenta, el tema sería la verdad y me están hablando sobre la percepción que se tiene de la verdad, que todas las personas lo pueden percibir como hombres, monstruos, ángeles o dioses. Luego seguimos avanzando y me dice, si todas las masas sometidas a la atracción desapareciesen, la ley de la atracción no quedaría destruida, sino que quedaría simplemente sin aplicación posible. Significa que porque no se puede aplicar una ley, esto no significa que no exista o que sea incorrecta. Entonces, profesor, un detalle. Primero me hablan de la verdad, ahora me hablan de la ley. Sí, me hablan de la ley para dejar en claro algo. Repito, esto es importante. Sino que quedaría simplemente sin aplicación posible. Ojo, si no puedo ejemplificar una ley científica, significa que no es que no exista, no es que sea incorrecta, simplemente es abstracta. Bien, continuamos. Por ello, si pudiéramos contemplar, mira, qué interesante, perdóname que corte mi lectura, pero dice, por ello, si pudiéramos contemplar claramente las leyes exactas de los procesos psicológicos, paro ahí, ¿de qué o de quién me habla? De los procesos psicológicos. Si pudiéramos contemplarlas claramente, eso implica que no la podemos contemplar, que no la podemos observar, que no es tangible como tal. Seguimos, se mostraría igualmente eterna e invariable, como las leyes fundamentales de las ciencias naturales teóricas. Entonces acá están haciendo una comparación entre las leyes exactas de los procesos psicológicos y las leyes fundamentales de las ciencias naturales. La idea sobre la verdad y la ley de la atracción simplemente eran ejemplos para llegar a esto que estamos conversando en este momento. Por lo tanto, serían valederas aunque no hubiera proceso psicológico alguno. Significa que las leyes psicológicas existen por más que no hubiese un proceso psicológico. Veamos, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es la idea medular del texto? Entonces, para eso me pregunto, ¿de qué o de quién me hablan? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, escucho, joven participante. ¿De qué o de quién me hablan en la lectura en este momento? A ver, te ayudo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿De qué o de quién me hablan? De las leyes exactas de los procesos psicológicos. ¿Y qué me quieren decir de ello? Que son eternas e invariables. Si son invariables, significa que no se van a alterar, que se van a mantener tal y cual, no van a sufrir adulteración, por ende son puras. Pero no solo eso, joven, sino también que la perciben hombres, monstruos, ángeles o dioses. Significa que es universal porque las leyes alcanzan a todos los seres. Entonces, una vez que ya tenemos en claro qué me quieren decir sobre las leyes de los procesos psíquicos, revisa las alternativas y te pregunto, ¿cuál crees que sería la mejor respuesta a esa pregunta?
Mm, excelente. Excelente. Muy bien. Gracias por la participación. Marcelo Rodas me dice que la respuesta es la D. Jamie Márquez también está de acuerdo con mi estimado amigo Marcelo. Y el joven Anthony me dice lo siguiente. La clave sería la E. Bien, Juan Costa, también, bien, bien, bien. El profesor Juan también está participando. Muchísimas gracias, profesor Juan Costa. Muy bien. Excelente. Excelente. Sí, señores, la clave más adecuada sería la respuesta D. A ver, creo que tenemos un problema técnico. A ver. A ver. Fabio, ¿me asesoras, por favor? ¿Estamos bien, creo? Excelente, la respuesta es D. Bien, creo que ya se superó el impasse. Veamos. Sí, Seguimos. sí. Muchísimas gracias hasta ahí. Estoy peleándome con la tecnología. Estimados alumnos, vamos a tocar el texto 3, pero hay un detalle. El texto 3 está un poquito más extenso y por cuestiones didácticas o pedagógicas no podría plantearlo en pantalla. Así que te voy a pedir unos minutos para que lo termines de revisar, por favor. Te doy unos 3, 4 minutos para que lo revises, por favor. ¿Listo? Muchísimas gracias. Me da ganas de bailar ya. Listo, a ver, solamente para recordarles a algunos chicos y chicas que están conectados con nosotros, aquí les voy a pasar el enlace de la sesión del día de hoy para aquellos que todavía no lo hayan descargado, ¿ya? Y además también recordarles, ¿no? Para aquellos que recién han entrado a la plataforma, si es que desean hacer alguna pregunta o contestar como lo están haciendo algunos de sus compañeros, tienen que mover el mouse si es que están en computadora para abrir la ventana de chat. Sale debajo de, en la parte de abajo de la aplicación. O si es su tablet o en el celular, solamente tocan la pantalla, en la parte de abajo también les abre la opción de chat. Entonces por ahí pueden escribir y el profesor les puede ir leyendo conforme ustedes vayan haciendo sus preguntas. ¿Ya? Más bien quienes vayan terminando, por favor vayan avisando también, cosa de que nosotros así podemos saber que ya la mayoría tiene el texto número 3 ya leído en su totalidad, ¿sí? Bien, veamos, mis queridos jóvenes. La primera pregunta del texto 3 vendría a ser la pregunta número 3. ¿Y qué me están consultando? ¿Cuál es el tema de la lectura? Muy bien. Y para hallar el tema de la lectura, lo primero que debo de hacer es plantearme la pregunta de qué o de quién me habla. Lo segundo que debo de recordar es que es una frase nominal o sintagma nominal. Por ende, el núcleo de la frase debe ser ¿qué? Un sustantivo. Listo. Observemos, para poder contestar esto, debemos ubicarnos, ubícate, te pido por favor, en el primer párrafo de tu lectura. ¿Sí, querido alumno? ¿Y estás ya? ¿Primer párrafo de tu lectura? ¿Estás ubicado ahí, papi? Muy bien. Listo.
¿Te has dado cuenta que empieza con la idea de, para comprender bien el origen y significado de las leyendas de los hombres lobo, comencemos por caracterizar a este animal? Entonces hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la lectura? Explicar el origen de una leyenda. ¿De cuál leyenda? La del hombre lobo. Pero para esto el autor va a desarrollar las características del animal. Ojo, observa en pantalla, mira lo que te estoy presentando. Justamente esas primeras líneas que te he leído son las que aparecen ahí en pantalla. Veamos, ¿cuál sería la solución? Entonces me dice que vamos a comenzar por caracterizar. Entonces significa que a través de todo el texto vamos a leer ¿qué? Características del lobo, ¿correcto? Que despertaron en las personas este mito llamado el hombre lobo. Por ejemplo, veamos, por un objetivo posterior, la comprensión de la leyenda. Ojo, recuerda que estábamos hablando de la leyenda del hombre lobo. El texto presenta centralmente las características más saltantes de los lobos. Entonces, si hablamos de las características más saltantes de los lobos, nos pasamos un ratito a revisar las alternativas y vemos que la alternativa C sería la respuesta más adecuada. Rasgos sorprendentes de los lobos, rasgos o características. Bien, señores, hasta ahí ya tenemos absuelta la pregunta número 3. Continuamos. Uy, cuidado, no te asustes, apareció un lobo. Bien, continuemos, mis queridos. A ver, molineros, atentos, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Revisemos un ratito, a ver si reconocemos. En el texto el término estriba puede ser reemplazado por alto, alto. Antes de contestar esa pregunta, clasifiquemos ese tipo de pregunta. A ese tipo de pregunta se le llama pregunta o término por locución. Tengamos cuidado porque muchas veces nos preguntan el sinónimo, pero otras veces también nos preguntan el antónimo de la palabra. Profesor, ¿y cómo debo de hacer? Porque de verdad cuando me preguntan sobre una palabra en contexto, es muy complicado ubicar la palabra, me quita mucho tiempo si es que no me la dan subrayada. Y eso es en muchos de los casos. En otros casos hay veces te la dan subrayada, como ha sido en el día de hoy. Pero observa lo siguiente. Para ti que tienes ciertas dudas, ciertas interrogantes, te diría lo siguiente. A ver. Ya te adelantaste. Josué, bien. Pero espérate, Josué, no comas ansias. Escúchame. Revisemos un ratito esto que te quiero mostrar, Josué, y a todos los jóvenes, ¿ya? A ver, mira. Término por locución. Observemos. Hace referencia a un término o frase que está inscrita, ¿correcto?, en un contexto y el autor le quiere dar un significado particular. Pero el detalle es, ¿cómo lo resuelvo? Ahí, mira eso. Te estoy dando 3 puntos para tomar en cuenta. Pasos a seguir. Primero, localizar. Miren, se les enseña durante las clases la técnica para localizar una palabra, ¿correcto? Ya cuando empecemos nuestra clase de manera formal, ya en nuestras aulas, en el claustro de la meta, te vamos a enseñar, pero ya te voy dejando una idea. Tomamos nuestro texto y le trazamos líneas verticales. Y la revisión la empezamos a hacer de manera vertical para poder ubicar la palabra. Una vez que utilizamos este método para localizar la palabra, luego la contextualizamos. Significa que vamos a determinar el significado de la oración por el contexto. Por eso se dice enmarcar el término dentro de la oración o proposición en la que se encuentra. ¿Cuál es el significado de la palabra? Correcto, muy bien. Y por último,
vamos a buscar posibles sinónimos sin necesidad de ver la respuesta. A eso le llamamos ¿qué? Analogar. Ojo, estos posibles sinónimos tienen la función de sustituir, pero no lo olvides, sin alterar el sentido de la oración o del párrafo. Veamos. Excelente, Braulio, excelente. Observen ahí, observen ahí, observen ahí. Mira lo que te estoy presentando, dice. Su verdadero poder estriba en sus quijadas largas y dientes caninos. Recuerda que líneas arriba me estaban hablando de otras características que lo hacen portentoso al lobo. En este caso, está precisando una de ellas. Su verdadero poder estriba en sus quijadas largas. Ojo, ¿qué sinónimo podría yo encontrar para estriba? Que viene del verbo intransitivo estribar. A ver, vamos a la solución. Dice, al decir que su verdadero poder estriba en sus colmillos, se quiere decir que radica, se funda, se basa en ellos. Entonces la respuesta correcta debería haber sido la alternativa A. Y felicitaciones a todos los jóvenes que han venido contestando de manera adecuada. Bien, pregunta número 5. Se deduce del texto que las campañas norteamericanas para exterminar a los lobos se puede considerar. Profesor, se deduce. ¿La deducción es un tipo de inferencia? Sí es un tipo de inferencia. Veamos cuáles son los tipos de inferencia. Recordemos que existen dos tipos de inferencias básicas. La deducción y la inducción. Cuando hablamos de deducción, se inferencia desde las causas hacia los efectos. O, también como te lo enseñan en RM o inclusive en verbal, que va desde la idea universal o general hacia el caso particular. Y en el caso de la inducción ocurre lo contrario. Significa que va desde lo particular a lo general. Veamos. Ubiquemos en el texto, señores, la parte donde me estén hablando de las campañas que se realizaron tanto en Norteamérica como en México. Entonces acá me dicen, las campañas norteamericanas para exterminar a los lobos, ¿se puede considerar? Veamos. Me parece interesante esa lectura. Observa lo que acabo de colocar, mira. Dos fragmentos de la lectura. El primero es más general y dice, en alguna época fue un animal carnívoro, fue el animal carnívoro más extendido en el mundo. En alguna época. ¿Qué se infiere, jóvenes? Tiempo pasado significa que ya no es el animal carnívoro más extendido en el mundo. ¿Correcto? Seguimos. Luego necesito que observes lo siguiente. En la década de 1950, Estados Unidos y México iniciaron una campaña masiva para exterminarlos. Y hoy quedan apenas 200 ejemplares. Ojo. A ver, acá tengo a mi amigo. Espérame un ratito. Acá, espérame un ratito. Nuestro amigo Braulio. Braulio, una consulta. Tú me dices que han quedado ejemplares. Muy bien. Pero recuerda lo siguiente, Braulio. ¿Han quedado ejemplares de qué? ¿Cuántos ejemplares? Apenas 200 ejemplares. 200 ejemplares de que en algún momento fue el animal carnívoro más extendido del mundo. Entonces, si no se logró extinguirlos, porque esa era la idea para extinguirlos, entonces yo puedo decir que no se cumplió con el objetivo de estas campañas. Si se hubiese cumplido con el objetivo de esas campañas, entonces no quedarían 200 ejemplares. No quedarían ejemplares, sería la respuesta. A ver, veamos.
A ver, veamos. Mira, que queden solamente 200 ejemplares es un rasgo elocuente del éxito de la campaña lanzada en Estados Unidos y en México. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir que fue una campaña que exitosa, porque solo quedaron ¿qué? 200 ejemplares. Y ten presente lo que habíamos puesto en el cuadrito anterior. En alguna época fue el animal carnívoro más extendido en el mundo. A ver, veamos. A ver, vamos a ver los comentarios de mis jóvenes alumnos. Claro, la respuesta es la C. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Braulio. Espero que te haya quedado claro por qué la respuesta no podría ser la A. Recuerda. Bien, continuemos. Vamos a la pregunta 6. Resulta incompatible con el texto. ¡Wow! La pregunta, ¿qué es incompatible? Porque acá, señores, en la parte teórica, muchas veces fallamos. Y eso creo que le ha pasado a más de uno de los que me esté escuchando. Se percata de algo. Profesor, yo me he quedado entre dos claves. Marqué una y el profesor sustentó la otra. Pero yo me he quedado en duda. Y el profesor hablaba, pero yo creo que mi clave es la correcta. Tranquilo, amigo. Lo que sucede es que tenemos que revisar la parte teórica. Así es. ¿Qué podemos revisar de la parte teórica? A ver, ¿qué podemos revisar de la parte teórica? Veamos. Tipos de ideas incompatibles. O sea, profesor, ¿podrías definir qué es una idea incompatible? Es aquella idea que no guarda concordancia con lo planteado en la lectura. Entonces recuerda, es aquel enunciado, proposición que no guarda concordancia con lo planteado en la lectura. Veamos. Existen 3 tipos de incompatibilidad. ¿Hoy? El primer caso, incompatible falsa. Niega lo manifestado en el texto. Se opone totalmente. Significa que es la más común, es la más importante, la que tiene mayor peso. Significa que si yo encuentro un enunciado que al evaluar si es verdadero o es falso, termina siendo falso, tiene mayor relevancia, mayor jerarquía. Observa la segunda. Incompatible, tergiversada. ¿A qué se refiere? Que no niega lo expresado, pero sí lo distorsiona. Entonces también aquí hemos encontrado muchas veces en algunos materiales, e inclusive en exámenes, la idea de, profe, que esto se opone parcialmente. Esa oposición que tú le llamas parcial, se llama incompatibilidad tergiversada. Y cuidado, porque hay un caso más, la incompatibilidad indeterminada. ¿Qué significa que sea indeterminado? Que no lo puede negar ni lo puede afirmar, que no se sabe si es verdadero o falso respecto a la lectura. Observemos acá, por favor. Dame tu respuesta para la pregunta número 6. A ver, analízala y dame tu respuesta. Tengo el chat abierto para ver tu respuesta. Ah, bien, Marcelo, me dices ahí. Gino, también. Ya. Bien, Gino. Veamos, vamos a ver si es cierto. Creo que todos están de acuerdo conmigo que es compatible la alternativa avión, porque los lobos detectan a sus presas debido a su poderoso olfato. Está en el texto. Luego la alternativa B dice, los chacales acostumbran a vivir aislados o en pareja. Los chacales, recuerda que hace referencia a los cánidos menores. Y los cánidos menores
no viven en manada, o viven aislados o viven en pareja. Por ende, la alternativa B también es compatible. Muy bien, también es compatible. Vamos a la alternativa C. El aullido de los lobos se profiere para dar señales muy claras. Sí, sí, acuérdate. Levanta la cabeza y aúlla para mostrar su presencia, delimitar su territorio. Entonces sí da señales claras. Sería compatible. Mira la D. La vida gregaria jerarquizada es exclusivamente de la especie humana. Profe, me parece que al inicio de uno de los párrafos no dice eso. A ver, entonces, a ver. Veamos eso que me estás diciendo. A ver, mira. Dice, los lobos han demostrado que la organización social no es exclusiva de los seres humanos. No es exclusiva. Y lee la alternativa D. ¿Qué te están diciendo? La vida gregaria jerarquizada es exclusiva. Por ende, la alternativa D se opone a lo planteado en el texto. Si yo comparo la alternativa, la proposición, el enunciado D, con lo que dice el texto, me doy cuenta que sería falso. Ese tipo de incompatibilidad, ¿a qué grupo pertenece? ¿A la falsa, a la tergiversada o a la indeterminada? ¿Hay una oposición parcial o es una oposición total? Excelente, es una oposición ¿qué? Total, muy bien. Por ende, la alternativa D sería incompatible o falsa, pues. Pero ahora un ratito. No terminemos ahí, por favor. Revisa la alternativa E. Los lobos se adaptan y sobreviven por su sentido de la oportunidad. Profesor, discúlpame, a mí me encanta el mundo animal, la zoología, y yo veo mucho Animal Planet, y yo he visto que los lobos son oportunistas, carroñeros. Ya, hijo, está bien, pero esos son conocimientos que tú tienes, son conocimientos previos, no son conocimientos que te da el texto. Entonces tú no puedes contestar una pregunta en base al backup que tú tienes. Cuidado con ese detalle. Si comparamos el enunciado comparamos el enunciado E con lo que dice el texto, entonces nos daríamos cuenta que eso es indeterminado. No podría decir si es verdadero o falso. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Mira, esto suele suceder en el examen de admisión. Te quedas entre dos claves, no sabías si era dedo o enano. Entonces, por teoría, te das cuenta que dedo se opone, es falsa al compararla con el texto. En cambio, enano es indeterminada. Significa que no puedes precisar si es verdadero o falso. Por ende, tu respuesta sería ¿qué? Dedo. Y felicitaciones. Felicitaciones para los jóvenes que habían dado como respuesta dedo. En este caso, el señor Marcelo, el señor Gino, el señor Ramiro, el señor Daniel, lo han hecho de manera excelente. Muchísimas gracias. Bien, continuemos. Oye, ¿qué pasó? A ver, creo que sufrió un pequeño impasse tecnológico. Ya, la tecnología parece que no quiere conmigo. Estamos retomándolo. Ya, a ver, bien. Listo, esto ya lo habíamos visto. Correcto, una vez más. Excelente, anda revisando si es que no has tomado nota. Muy bien. Correcto, y por ende tu respuesta es la clave dedo. Muy bien. Continuemos, por favor. Tenemos dos tipos de preguntas. La pregunta número 7, observa, muchos de los alumnos, muchos de los jóvenes se mueren de miedo frente a este tipo de pregunta. La pregunta 7 pertenece al bloque de preguntas de extrapolación que genera que muchos jóvenes les tiemble la rodilla. Pero tranquilo, amigo, vamos a hacer una revisión rápida de la teoría de extrapolación. Primero, ¿qué es extrapolar? Amigo, extrapolar es llevar la idea de un contexto a otro. Inclusive, no necesariamente puede ser afín, ¿correcto?
Repita, profesor, por supuesto. La extrapolación es llevar la idea de un contexto hacia otro. Veamos, ¿cuántos tipos de extrapolación conocemos? En sí hay 3 tipos. La extrapolación directa, que ese tipo de preguntas la plantean en la CEPRE. En la CEPRE hacen preguntas de extrapolación directa. En los exámenes de admisión no han venido ese tipo de preguntas. ¿Y qué tipos de preguntas de extrapolación han venido? Las otras 2 que todavía no menciono. La extrapolación por condición afirmada y la extrapolación por condición negada. ¿Correcto? Así es. Por ejemplo, observa la pregunta y te la he resaltado. Normalmente se identifica la pregunta por afirmación, por condición afirmada, empieza con un sí. Y la pregunta por condición negada empieza con un si no. Pero este tipo de preguntas tiene una peculiaridad, obsérvala. Sí, y luego viene el no. Leamos la pregunta. Si la casa de los lobos no fuese gregaria, profesor Taber, ¿podría decirme qué significa gregario? Gregario es colectivo, social, grupal. Veamos, veamos. A ver, ya hay jóvenes participantes. A ver. Ajá. Ajá. Gracias, Braulio. Carambas. Araceli también está dando la hora, igual que Braulio. Muy bien, felicitaciones, jóvenes. Muy bien. Veamos, 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 veamos si es cierto lo que me dicen ellos. Comprobemos. Observemos una información más. Centrémonos un ratito en el texto. Observa lo que te estoy presentando. Dice, las manadas patrullan territorios, los marcan con su aroma y cazan en grupo, lo que les permite apoderarse de presas mucho mayores que ellos, como el alce. Entonces me hablan de las manadas. ¿Qué es una manada? Es un grupo de mamíferos. Cazan en grupo. O sea, estos animales, estos mamíferos, desarrollan una acción colectiva. O sea, cazan en grupo. O sea, son gregarios para cazar. Y esa capacidad de ser gregarios para cazar les permite, ¿qué cosa? Apoderarse, capturar presas de mayor envergadura. Por ende, la respuesta sería que enano. Muy bien, y felicitaciones para muchos de los jóvenes que me están contestando. Vamos a la pregunta número 8. Es una pregunta un poco más sencilla y dice lo siguiente. En virtud del contenido del texto, ¿cuál es el término excluido? ¿Cuál separaríamos? Me doy cuenta que el chacal es un cánido mencionado, el zorro es otro cánido, el coyote es otro cánido. Está de más decirte sobre el perro, porque el perro también es un cánido. A diferencia de los otros 3 cánidos, el perro es un cánido doméstico, ¿correcto? Mientras que el chacal, zorro y coyote son cánidos, ¿qué? Salvajes. Así es. Otra característica que podemos resaltar del perro, porque todo perro es fiel. Acuérdate. Muy bien. Ahora regresemos un ratito a ver qué es un caribú. Un caribú es un rumiante. Así es un rumiante. Entonces no pertenecería a la familia de los cánidos. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, creo que hasta ahí vamos avanzando. No sé si te ha parecido satisfactorio el desarrollo, pero vamos a terminar, si no me equivoco, nos está faltando una preguntita más. Vámonos con la pregunta número 9. Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Veamos, esto es interesante. Vamos a ver, el valor de verdad. Bien, veamos, dice el enunciado número 1. ¿Los lobos dan aullidos para darse valor antes de la cacería? No, recuerda. Es para delimitar su territorio, para hacer notar su presencia, pero no darse valor en la cacería. Entonces,
Recuerda lo que te dice la lectura. El aullido que emite es para anunciar su presencia, definir y defender su territorio. Por ende, el enunciado 1, ¿qué sería? Falso. Veamos. Los lobos cuentan con molares cortantes y punzantes. ¿Qué me dice el texto? Los molares carniceros, muelas muy desarrolladas, cortantes y punzantes. Por ende, ese enunciado es verdadero. A ver, hay muchos jóvenes que están participando. A ver, vamos a ver. A ver, gracias. Veo 8 respuestas. Oh, veo dedito, dedo. No puedo leer eso que estás escribiendo. Ya, pero ya está bien. Dedo, 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 dedo. A ver, veamos. Veamos, jóvenes. Me da gusto que estén enchufados, que estén participando. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso muestra tu interés. Estimado alumno, futuro molinero, no decaigas en tu propósito, no permitas que nos roben la preparación, que este virus no nos robe la preparación. Continuemos, por favor. La vista de los lobos carece de importancia para cazar. A ver, la vista de los lobos carece de importancia. Creo que en la lectura le dan más importancia a otro sentido. Por ejemplo, dice, su vista es potente. Sin embargo, no resulta un sentido tan relevante. A ver. Entonces la vista de los lobos carece de importancia. Muy bien. A ver, ¿qué pasa con el Canis lupus? O también llamado lobo gris? Dice, vive en diversas regiones del planeta. Veamos. El Canis lupus es habitante de Norteamérica, Groenlandia, Europa y Asia. Por ende, esto sería, ¿qué? Verdadero. El lobo es un animal carnívoro más extendido del mundo. A ver, veamos. Es el animal carnívoro. Está afirmando, está diciendo que ahora. Recuerda que ya lo habíamos visto. Fue tiempo pasado. En alguna época fue el animal carnívoro más extendido en el mundo. No obstante, hoy día solo quedan, ¿qué? 200 ejemplares. Por ende, el enunciado 5, ¿qué sería? Así es como él. Falso. A ver, veamos. ¿Cuál sería entonces tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, quiero ver a esos jóvenes. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, amiguito? Excelente, muy bien. Felicitaciones a todos los jóvenes que han marcado como respuesta la clave dedo. Bien. Vamos a trabajar un ratito oraciones eliminadas. Te doy unos minutitos para que trabajes oraciones eliminadas. Y recuerda lo siguiente. En oraciones eliminadas tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Que existen 3 criterios para eliminar una oración. La primera sería que la impertinencia. ¿Qué se llama impertinencia? Se llama impertinencia aquella oración que no guarda relación con lo planteado en la lectura. ¿Correcto? A eso se llama impertinencia. Muy bien. Luego tenemos otro criterio, que es la contradicción. Es cuando uno de los enunciados o ideas muestra oposición al eje temático. Y por último, la redundancia o pleonasmo, que hace referencia a la repetición sin mayor sentido, ¿correcto? Siempre se va a eliminar la información que tiene menos. Eso es un caso. También recuerda que existe la redundancia compuesta. Cuando una oración repite lo que ya hay, 2 oraciones han mencionado anteriormente. Bien, veamos. Te estaba dando un poquito de tiempo para que puedas revisar, estimado alumno, para que puedas revisar con calma los ejercicios de oraciones eliminadas. Entonces veamos. En el primer ejercicio de oraciones eliminadas, que sería la pregunta 10, te pregunto, ¿de qué o de quién me hablan? ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería los datos biográficos de Nietzsche, en tal sentido
se eliminaría la oración 2 porque resulta impertinente, porque la oración 2 hace referencia a ¿qué? Hace referencia a su doctrina. Veamos. Ya estamos en el ejercicio 11. ¿De qué o de quién me hablan en el ejercicio 11? De nuestro amigo Ferdinand de Saussure. Y observo lo siguiente, observa lo siguiente, observa con calma ese ejercicio y percátate de la número 2. ¿Qué dice el enunciado número 2? El lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure fue el iniciador de la corriente estructuralista. Muy bien. Por favor, observa la número 4. ¿Qué dice la número 4? En 1906, Saussure inicia sus famosas conferencias sobre lingüística general que darían inicio al estructuralismo. Entonces yo me estoy dando cuenta que la oración número 2 ya está implicada en la número 4. Y veamos la número 1. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra. Eso implica que es ginebrino. Por ende, me doy cuenta que la oración número 2 repite información que esté en la 4 y en la 1. Por eso se dice que este tipo de redundancia es una redundancia compuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora yo veo la participación de todos ustedes jóvenes y de verdad me da mucho gusto. Primero que participen y luego que den las respuestas correctas. Bien, seguimos. Tenemos el ejercicio número 12. A ver, te di unos minutos para que revises el ejercicio número 12. Observemos de quién me están hablando. Me hablan de el conductismo, pero no solo del conductismo, sino de las críticas hechas por el conductismo. Entonces, yo te pido que observes la número 2, la número 3, la número 4, inclusive la número 5, y te vas a dar cuenta que te habla de la oposición, de las críticas que muestra el conductismo. Por favor, revisa la número 1. En la número 1, no te están hablando de las críticas del conductismo, sino te están hablando de ¿qué? Del desplazamiento que sufren las ciencias cognitivas. Perdón, al revés, que el conductismo fue desplazado por las ciencias cognitivas. Muy bien. Vamos con el ejercicio 13. Correcto, el tema es el corazón, es cierto, te están hablando sobre el corazón. Eliminarías aquella oración donde ya el tema no gira alrededor del corazón, sino que gira alrededor de ¿qué? Así es, un ataque al corazón, un ataque cardíaco. Por eso se eliminaría la oración número 1. Bien, bien, hasta ahí de manera excelente. Bien, continuamos. Vamos al punto de series verbales. Creo que te has dado cuenta que en la 14 plantea una pregunta bastante curiosa. Dice, señale el hiperónimo para una serie. La pregunta es, ¿qué es un hiperónimo? Profesor, ¿cuándo debemos ver los hiperónimos? Los hiperónimos normalmente lo vemos la primera clase, la primera sesión de clases, porque en la primera sesión de clases vamos a trabajar lo que son relaciones semánticas. ¿Correcto? Y si te has dado cuenta, este tema es muy importante. Mira, un tema de relaciones semánticas es forma base de lo que viene a ser ¿qué? Series verbales. A ver, veamos. Dice, señala el hiperónimo para las siguientes series. Esmeralda, Rubí, Topacio, Amatista, Zafiro. Veamos. La esmeralda que vende... pero alto, profe.
Nunca me dijo que era un hiperónimo. Tienes razón. Mira, y ahí va a pasar a resolverlo y no te lo había especificado. Un hiperónimo, palabra cuyo significado está incluido en las otras, significa que cuando yo define esmeralda, en la definición de la palabra esmeralda debe aparecer el hiperónimo. Veamos un ejemplo. Si dice, pájaro es el hiperónimo de jilguero y de gorrión. A ver, defines gorrión. Gorrión es un pájaro. Si te diste cuenta, correcto, el hiperónimo está incluido en la definición de las otras palabras. A ver, practica con lo de esmeralda. ¿Qué es una esmeralda? Profesor, una esmeralda es una gema. ¿Qué es un rubí? Es otra gema. ¿Qué es un topacio? ¿Qué es una amatista? ¿Qué son zafiros? Son gemas. Por ende, la palabra que está incluida en las otras sería ¿qué? Gema. Profesor, discúlpame, ¿por qué no puede ser Bixbita? No podría ser Bixbita porque la Bixbita sería un cohipónimo, porque también sería un tipo de piedra preciosa o gema. Profesor, ¿y por qué no puede ser joya? Porque la joya vendrían a ser elementos creados por el hombre utilizando alguna gema o utilizando algún metal valioso. Profesor, discúlpame, ¿y el granito? Papi, el granito vendría a ser la piedra y la clave nano, una herramienta, es una idea muy general. Entonces, en la número 14 la respuesta debería haber sido gema. Veamos en la número 15, salaz lascivo. ¿Quién es el salaz? Es un hombre lujurioso, entregado a los goces carnales, igual que el lascivo. Salaz y lascivo son sinónimos. Así es. Así es, así como tu compañero. Muy bien. Una consulta. Desvergonzado y procaz. ¿Qué es procaz? Grosero, sinvergüenza, desvergonzado. Por ende, procaz y desvergonzado también son ¿qué? Sinónimos. La primera pareja es sinónimos, la segunda pareja de amarillo también son sinónimos. Y melancólico y triste también son ¿qué? Sinónimos. Estimado molinero, el término que debe de seguir debe ser una pareja de ¿qué? Sinónimos. A ver, podría ser. A ver, estoy contestando, a ver. A ver, ¿están seguros? Estamos en la pregunta 15. A ver. Veamos. Vamos a ver. Ritmi y Paola, vamos a ver. Analicemos un ratito la alternativa enano. ¿Qué es fatuo? Fatuo es vanidoso, creído, aquella persona que es soberbia. Inclusive en algún contexto fatuo también es considerado como tonto. ¿Y quién es el modesto? El modesto es la persona que no hace alarde de lo que tiene. Entonces, en la alternativa A, yo no veo sinonimia, lo que yo veo es antonimia. Estimados alumnos, en la alternativa enano yo veo antónimos. Y en la pregunta 15, salaz lascivo, sinonimia. Desvergonzado procaz, sinonimia. Triste melancólico, sinonimia. Por ende, el término que falta debe ser sinónimo. Fatuo modesto no podría ser. A ver, ¿qué otra posibilidad me dan? A ver, ayúdame. Bien, espérate, Braulio. El Braulio me está en una incertidumbre. A ver, vamos a ver. El alumno Juan Costa también, el maestro también. Ahí, vamos a ver. Vamos a ver, me gusta, está generado polémica. Veamos un ratito la alternativa casa. Arisco afable. ¿Quién es el arisco, el huraño, el insociable? Imagínate, estás en plena clase y tu compañero contiguo a ti te pide un borrador y tú, no me hables, déjame. Oye, ¿qué pasa? Yo solo te pedí un borrador. Entonces yo puedo definir a mi compañero en esa circunstancia como un joven ¿qué? Arisco. Mientras que, ¿quién es el afable, el amable? Cuando tu mamá te trata con amor, cuando tu papá te trata con cariño.
Eso es afable, amable, cortés, educado en el trato, así como te tratamos nosotros los profesores, con cariño. Somos ¿qué? Afables en nuestro trato. Muy bien, entonces ayúdame. ¿Arisco y afable podrían ser respuestas? No, te has dado cuenta, porque son ¿qué? Antónimos. ¿Y qué estamos buscando? No te escuché, ¿qué estamos buscando? Sinónimos. Bien. Observé a más de uno, y gracias por reventarme el chat. Excelente. Escúchame, mira, me parece espectacular. La mayoría me está diciendo, profe Edward, avión. A ver, pero antes de ver avión quiero ver beso. ¿Quién es un agraviado? Aquella persona que ha sufrido un daño. Hace poco creo que se ha viralizado la imagen de un joven que salió fuera de su horario, del toque de queda, y un sargento le propinó unas cachetadas. Entonces yo puedo afirmar que ese joven ha sido agraviado por el sargento. No evaluemos si está bien o mal, esos son esos temas que no competen. Solamente el ejemplo es para determinar quién es un agraviado. Un agraviado es una víctima. Aquella persona que ha sufrido un daño es un agraviado. Y el ileso, no, profe, pues ileso, indemne, que no sufre daño. Por ende, amigo, ¿serían sinónimos? Claro que no, son antónimos, descartado eso. Ahora sí, por favor, nos centramos un ratito. ¿Qué dice necio? ¿Qué es necio? El término necio hace referencia a ¿qué? A una persona que no entiende, que muestra incapacidad para entender, ¿correcto? Muchas veces, algunos profesores cometemos el error de decirle al alumno, oye, no seas necio, como sinónimo de terco, que está bien, es un sinónimo de terco, pero ojo, si definimos necio, estamos hablando de la incapacidad de entendimiento, ¿no? Sería lo más adecuado. El estulto. Muchas veces nos hemos ganado algún tipo de reprimenda por este término, pero este término es académico. De manera coloquial, ¿cómo lo utilizas? Tú utilizas la palabra estúpido. Cuando hablas de estulto, estás hablando de estúpido, cretino, sinónimo de necio. Recuerda que estulto es un término más académico, que sería el más adecuado en algunos contextos. Entonces yo me doy cuenta que necio y estulto sí son sinónimos, por ende cumple ¿qué? Con la serie. Sinónimos, entonces lo que debe de seguir debería ser un sinónimo. Respuesta avión, y felicitaciones para todos aquellos jóvenes que han marcado como clave avión. Ten cuidado que somero es superficial. Cuando alguien dice voy a tocar un tema de manera somera, es de manera superficial, sin llegar a la médula del tema. Y raudo es rápido. Así es. A ver, tengo problemas para abrir el chat. A ver. Excelente. Braulio, creo que ya contesté tu término, ¿no? Somero hace referencia a aquello que es superficial. Muy bien. A ver. Veamos. Entonces, seguimos con la siguiente diapo. Observemos la pregunta 16. Otra serie, pero una serie muy peculiar, porque tú me dices década. ¿Década es un periodo de cuántos? De 10 años. Por ejemplo, yo tengo 4 décadas. ¿Qué es un septenio? ¿Un periodo de qué? 7 años. ¿Y un lustro es un periodo de qué? 5 años. Es una serie decreciente. Entonces el término que falta debe ser menor que un lustro. A ver, veamos. Mira, ve, qué linda esa flecha. Me indica que es una serie decreciente. Profesor, de las alternativas yo tengo problema tal vez para identificar 3 términos. Me imagino cuáles son. Creo que quincena no va a ser dificultoso, ni tampoco centuria. Centuria es el periodo de 100 años. A ver, ¿qué me hablan por el chat? ¿Qué me están hablando por el chat? Me dice
Avión, enano. A ver, veamos. Recuerda, Paola, recuerda, Ramiro, que estamos hablando de una serie decreciente. Década 10, septenio 7, lustro 5, entonces la que sigue debe ser de menor. Ten cuidado, no podrías poner quincena, porque quincena hace referencia a días, amigo, no años. Veamos, tranquilos, no coman ansia. Hebdómada, pero ten cuidado, ¿te acuerdas que quincena estamos hablando, amigo, de días? 15 días, el periodo de 15 días. Una hebdómada es el periodo de 7 días, más conocido como semana. Entonces, creo que beso y enano están siendo descartadas. A ver, déjame cerrar el chat un ratito para mostrarte algo. Mira, una endecada hace referea ¿qué? A un periodo de ¿qué? 11 años. Una añada es un tiempo de un año. Un hebdómada es un periodo de 7 días o conocido como semana. Pregunta, ¿cuál crees que sería la respuesta más adecuada? Ahora sí, a ver, ya tengo la primera respuesta. Claro, excelente, Martín, excelente. Braulio, Casa, excelente, Braulio, buena corrección, excelente, bien, Anthony, excelente. Estrellita feliz con ustedes, muy bien, jóvenes, muy bien. Veamos, vamos a la pregunta 17, me presentan lo siguiente, el cual es un marsupial, entonces me doy cuenta que la relación es de especie-género. Crustáceo, centolla, el crustáceo es el género, la centolla es la especie. Lapa, molusco. Ah, profe, lapa sería especie, molusco sería género. A ver, veamos. Añada arriba como respuesta casa. Y en la 17 nos damos cuenta, mira, especie, género, género, especie, género. A ver, las primeras respuestas. A ver. Me dices casa, me dices beso. De verdad, esto es bien interesante, ¿ah? A ver, casi beso. Veamos por ellas. Empecemos por ellas. Pero un ratito solamente concéntrate en la serie. Especie, género, especie, género. Hazme feliz. ¿Qué debe de seguir? Género, especie, profesor. Muy bien para que me contestó eso. Veamos. Escúchame, la clave casa, dice Lince, Caracal, ¿será especie, género o especie? Excelente. Entonces en la clave C yo no estoy viendo especie, género. Estoy viendo cohiponimia. ¿Correcto? Cohiponimia. No sería. A ver. Romina me responde avión. Alison me responde avión. Martín me responde avión. Mariluz me responde avión. Daniel avión. A ver, vamos con la clave beso. ¿Qué me acaba de decir mi estimada amiga Paola? A ver, veamos. ¿Qué dice la clave beso? Chacal, cánido. Acabamos de ver el término chacal en el texto 3. Entonces el chacal sería una especie y el cánido sería el género. Entonces en la clave B sería especie-género. Pero recuerda, hemos estado buscando género-especie. Por ende, la alternativa B no sería una buena opción. ¿Qué dice la clave avión? Félido, ocelote. El félido, el grupo de los felinos, o felino, es el género, y el ocelote sería un tipo de félido. Entonces, en la alternativa A sí observo la relación género-especie. ¿Bien? Y esa vendría a ser, ¿qué? La respuesta. Muy bien para los que habían marcado avión. Veamos la pregunta número 18. Observa el término aquiescencia y anuencia. Profe, ¿qué es la aquiescencia? Es el permiso, el consentimiento. Por ejemplo, varón, tú cuando vas a llegar a visitar a la casa de la enamorada y te presentas con el padre, no le vas a decir, señor, quiero venir a verla.
sería muy coloquial, tendrías que ser un poquito más respetuoso. Lo correcto podría ser, señor, quisiera tener su aquiescencia para venir a visitar a su hija. Su aquiescencia sería permiso, consentimiento. La anuencia también es el acuerdo frente a una solicitud. La clásica del baño. Profesor, disculpa, ¿puedo ir al baño? Tiene mi anuencia. Tú has solicitado ir al baño y yo te estoy dando el permiso. Entonces serían sinónimos. Veamos el siguiente par. La repulsa es el rechazo. Nosotros al ver ciertas escenas, personas que no se están cuidando, personas que salen de manera irrespetuosa a la calle, sin mayores miramientos por el bien común, nosotros pensamos en este momento esa persona la rechazamos, nos genera ¿qué? Repulsa. Lo contrario a la repulsa sería ¿qué? La aceptación. Entonces estamos hablando de que el primer par hay sinonimia, en el segundo par hay antonimia. Y en el tercero, ¿qué dice? Certidumbre, perdón, curtiembre, la curtiembre y, curtiduría. Cuando hablas de curtiembre, estás hablando de aquel negocio que se encarga del procesado de cueros. Entonces serían sinónimos. A ver, ayúdame. Sinónimos, antónimos, sinónimos, lo que debe de seguir es antónimo. ¿Cuál será tu respuesta? El chat está abierto. ¿Cuál será tu respuesta? A ver, para la número 18. Casa, me dices. Casa, muy bien. A ver, veamos. ¿Será casa? Daniel, ¿tú qué dices? Ramiro, casa, muy bien. A ver. A ver. Bien, Perseo, también. Excelente. De verdad estoy muy contento. Muchísimas gracias, jóvenes, por tanta participación. De verdad espectacular. Veamos. Sí, la respuesta correcta sería ¿qué? Casa. Porque Fausto hace referencia a ¿qué? Lujoso. Miseria. Carencia de recursos. Pobreza extrema, la miseria. ¿Correcto? Entonces veamos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería ¿qué? Casa. Por favor, un ratito revisemos algunos términos de ese ejercicio 18. Pirueta y maroma, ¿qué son? Sinónimos. Voy a hacer piruetas, voy a hacer maromas. ¿Correcto? Sinónimos. Movimientos gimnásticos, por decirlo así. En la alternativa B, me hablan de la frugalidad. Viene de la palabra frugal. Frugal es moderado en la comida y en la bebida. Por ejemplo, aquellas personas que solamente brindamos en una fiesta somos ¿qué? Frugales. Entonces, frugalidad y moderación serían ¿qué? Sinónimos. ¿Correcto? Serían sinónimos. ¿Correcto? Excelente. Pendencia. Pendencia, contienda. Pendencia, no sé si te acuerdas de la palabra pendenciero. Claro, el pendenciero, el conflictivo, ese tirapiedra. ¿Correcto? Entonces la pendencia es el conflicto. Si el pendenciero es el que participa en la pendencia, la pendencia es el conflicto. Y una contienda es una disputa. ¿Correcto? Un encuentro, una rivalidad, un combate. Entonces pendencia y contienda serían sinónimos. Ey. A ver. No me digas que no recuerdas qué es estulticia. Te doy un minuto para que me digas qué es estulticia. A ver, dime qué es estulticia. Te veo, te leo en el chat. Ya lo hemos visto esta palabra. Acuérdate de una palabra. Estulto. ¿Quién era el estulto? Claro, excelente. El tonto, excelente, Juan, excelente, excelente. Bien, ¿y la pigricia? Bien, Braulio. Carambas, ¿cómo dice que no? Excelente, estrellita feliz con todos ustedes, ¿ah? Continúen así. Una consulta, jóvenes. ¿Y la pigricia? En son de broma, ¿no? Característica de muchos jóvenes.
La pigricia. Esos que prefieren quedarse en casa y no ir a estudiar. Claro, cuando se permite. Ahora no, no sé. Ahora quieres ir a estudiar. No te pases. Ya, habla. ¿Qué es la pigricia? Te estoy dando una pista, ¿no? La pigricia es aquella característica de aquella persona que no le gusta hacer las cosas, sus quehaceres. Excelente, Jenny. Muy bien, pereza. Estrellita feliz con todos. Muy bien, señores, de verdad. Vago. Claro. Sin alusiones personales, por supuesto. Bien, mis estimados, excelente a todos ustedes, excelente a todos ustedes. Y continuamos. Continuamos. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué tenemos por acá? Uy, llegamos a la parte de sinonimia. Y parece que ya va a acabar nuestra sesión, así que tranquilos. Veamos. Revisemos el ejercicio. Sí, lamentablemente ya va a acabar nuestra sesión. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Ya, bien, basta de bromas, más serios. Bien, gracias. En la 19, es encomiable el esfuerzo del grupo La Meta para brindar un excelente servicio al alumno. Es encomiable. Viene del término un encomio. ¿Qué es un encomio? Un halago encarecido, un halago intenso. Entonces el término que va a reemplazar a la palabra encomiable tendría que ver con elogiable, reconocible. ¿Será censurable? No, ¿qué es una censura? A ver, ¿qué es una censura? Canales abiertos del chat, ¿qué es una censura? Ah, excelente, excelente María Luz, excelente Maestro Costa. Braulio, excelente. Ramiro, muy bien. El término es... Primero contéstenme mi pregunta. ¿Qué era censurable? Y bien, Maestro Costa, cuestionable. Así es, una censura es una crítica, pero es una crítica abominable, intensa, despiadada, correcto, algo censurable. Entonces no podría ser el antónimo de encomiable. Inclusive podríamos definirlo como, perdón, no podría ser el sinónimo, lo definiríamos como antónimo. ¿Qué es laudable? Digno de elogio, reconocimiento, correcto. Un sinónimo que me viene a la mente es plausible, digno de aplauso. Muy bien. El término solidaridad es lo que nos va a sacar adelante en estos momentos. ¿Qué es punible? Es castigable. A ver, muchas veces se cometen hechos indecorosos, hechos que atentan contra la normativa, contra la ley. Entonces esos hechos son ¿qué? Punibles. ¿Qué es ominoso? Esta palabra es muy interesante porque inclusive ha venido en un examen final de CEPRE. Y me viene a la mente, lo siguiente. La ominosa cadena arrastró. La humillante cadena. Entonces, ominoso sería ¿qué? Humillante. Muy bien, muy bien. Señores, de verdad ha sido un gusto. El tiempo ha sido cruel con nosotros. ¿Correcto? El tiempo ha sido cruel, así que atentos. Te voy dando las respuestas. En la pregunta 20, cuando hablamos de una discusión bizantina, es una discusión de poca importancia. Por ende, debería ser ¿qué? A ver, en la 19, laudable. Y en la 20, fútil, que es de poca importancia. Muy bien, muy bien. Estoy con el chat abierto, escucho tus respuestas. En la 21, ambiguo, aquello que puede ser entendido de varias formas. ¿Correcto? Ambiguo. ¿Cuál podría ser? Escucho, veo. ¿Qué estás escribiendo? Polémico no creo, porque polémico sería que aquello que genera discusión. Entonces, lo ambiguo, ¿qué sería? Lo capcioso. Muy bien, Ramiro. Bien. Seguimos. Oh, me adelanté. Perdóname. Cuando hablas de conspicuo, estás hablando de una persona que famosa, ilustre, ¿correcto? Entonces sería el término excelso. Ten cuidado, erudito es conocedor, nada más. Ahora, el magnate es aquella persona potentada que tiene dinero. Muy bien. Terminemos. Analogías. Rapidito, nada más. Las últimas para poder dar paso a otro seminario. Manifiesto latente. Estoy hablando de que observo que antonimia.
¿correcto? Entonces los términos manifiesto y latente son antónimos. ¿Cuál buscaría? Expreso y tácito, pero ten presente que hay más de una que cumple la relación de antonimia. Por ejemplo, enano, por ejemplo, dedo, por ejemplo, avión, cumplen la relación de antonimia, pero por naturaleza se parece más la alternativa beso al par base. En el caso de cenáculo literato, estás hablando de que cenáculo es un sustantivo colectivo, entonces estás hablando de conjunto elemento. Pueden haber varias que cumplen acá, como gavilla delincuentes, como sindicato obreros, como magisterio maestro, pero si te das cuenta estás hablando literatos, estás hablando de profesionales. Por ende la respuesta sería dedo. Cuidado, no puede ser beso, porque elenco es el colectivo de actores, no de artistas. O sea, yo tengo un conjunto de escultores y a ese colectivo de escultores no le voy a llamar elenco. ¿Correcto? Gracias, gracias por la atención. Veamos, la pregunta 25, agonía óbito. Profe, discúlpame, ¿qué es óbito? Óbito es muerte. La agonía es la etapa previa a la muerte. Por eso este tipo de ejercicio se le llama contigüidad. Primero se da la agonía y luego viene la muerte. ¿Cuál podría ser la clave? ¿Cuál podría ser la clave? A ver, veamos. Excelente. Primero sería la decadencia y luego la ruina. Bien, bien, bien. De verdad que gusto, me siento muy contento. Ecuador, Braulio, sí, válido, 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 Braulio. Excelente. De verdad, un gusto haber compartido, señores, el día de hoy esta clase de manera virtual. Recuerda que esto solamente es una pincelada de todo lo que tú vas a encontrar en la meta. Escúchame, estimada Romina, voy a absolver una duda de Romina. La agonía es la etapa previa a la muerte, o sea, antes de la muerte que viene la agonía. Ten presente lo siguiente, que la etapa previa al suicidio no es la depresión, ¿correcto? Ten presente eso. Profe, pero en algunos casos sí, pero eso es lo que tenemos que tener presente en analogías. En analogías no trabajamos por algunos casos, profesor, no, trabajamos por generalidades, ¿correcto? Ha sido un gusto, un abrazo acá a la distancia, cuídense y los esperamos en la meta. Muchísimas gracias, maestros, muchísimas gracias, alumnos, que Dios los bendiga y por favor, a lavarse las manos, no salgas, quédate en tu casa escuchando tus seminarios. Cuídense, jóvenes, y gracias a ustedes.